Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Con esta nueva música que llega, comenzamos una nueva temporada de aventuras aquí, en vuestra casa. Y una vez más el misterio se abre aquí en las ondas de Radio Nacional, algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche en la parte técnica, Paco Bermúdez y Javier Campos. ¿Te gusta la música, Paco? Sí, le gusta. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar de nuevo juntos, viajando por esos universos una temporada más aquí en Radio Nacional. Tenemos medios para vuestras comunicaciones. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Y como siempre hay premios, tenemos 5 premios para agradecer vuestra atención a través de las redes sociales. Y para hoy, iniciando esta nueva temporada, hay temas que no debéis de perderos, ahí va un avance. Hoy comenzamos con un tema de absoluta actualidad. La historia comenzaba así. Lo comenta Raúl Blanco de France 24. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre. Como resultado, otras naciones occidentales también están reduciendo y retirando sus fuerzas. El escenario está listo para el regreso de los talibanes, 20 años después de haber sido derrocados por una coalición militar liderada por Washington a raíz de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Afganistán, los talibanes y el futuro de nuestro mundo. Este será nuestro primer argumento. Y habrá más. Nuevas incursiones en este universo misterioso que nos gusta investigar. Ya está todo listo. Nos ponemos en marcha para un nuevo viaje. Son los temas, algunos de los temas que os hemos preparado, y para tratar el primero, un invitado de lujo, el coronel Pedro Baños. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues encantado. Además, veo que has creado un ambiente verdaderamente místico en el estudio con todas estas velas que has encendido, que a mí me encantan las velas, con lo cual seguro que vamos a pasar una noche muy especial. Seguro, apagamos un poco las luces, ponemos velas. Esto ya lo ha copiado mucha gente, también, quien tú sabes, lo copiaba.
Déjame que te presente, ¿vale? Coronel del Ejército de Tierra, Infantería, ¿estabas? Infantería. Especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Desde el 2012 estás en situación de reserva y te has dedicado a escribir libros, el último, El dominio mental, que estuviste aquí hablando de ello. Y te pregunto, ¿qué opinan tus compañeros de esa fama inusitada y tremenda que tienes últimamente, que estás en todos los sitios, hablando de cosas además muy comprometidas? Bueno, procuro hablar de poco comprometido en el sentido de que jamás opino sobre política nacional, que es algo que debemos respetar siempre todos los militares. Pues lo cierto es que yo recibo el cariño de todos los compañeros y voy constantemente a todo tipo de centros militares, la Academia General del Aire, la Escuela de Guerra, el CSDEN. Voy constantemente a todos los sitios y solamente recibo nada más que el cariño. Por su parte, hay que pensar que fui un pionero en ese sentido de mostrar, como dijo el almirante que mandaba el CSDEN en su momento, dice que por qué quería... ¿Qué es el CSN, perdona? El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, perdón. Perdón, efectivamente. Siempre empleamos tantos acrónimos los militares y nos damos cuenta que no todo el mundo los conoce. Pero me acuerdo que cuando empezó un poco a querer que los militares nos diéramos a conocer en el mundo universitario, en el mundo de los medios de comunicación, me dijo aquello que a mí me impresionó mucho. Dice, oye, para demostrar que los militares también sabemos hasta leer y escribir, ¿no? Entonces, quizás es verdad que he sido un pionero. Ahora ya hay muchos más compañeros que además se han animado a participar también en medios de comunicación de una manera absolutamente natural, que es lo propio en un sistema democrático, que somos unos ciudadanos más, con unos conocimientos además muy interesantes, muy particulares en ciertos temas y que creo que muchas veces estamos desaprovechados. También lo creo. La imagen que uno tiene de los militares es que sois o eran vetustos, serios, poco cultos, pero tú has cambiado todo eso, ¿no? Además te veo súper joven, rejuvenecido. Muchísimas gracias. Y será el verano que se habrá sido. Pero ¿sabes qué? Mira, efectivamente, yo casi me atreveré a poner la mano en el fuego que actualmente los militares somos los servidores del Estado mejor preparados con mucha diferencia. Por estudios civiles, por idiomas, por experiencia internacional, por muchísimas cosas. Y fíjate, cuando digo los militares, y no me refiero solamente a los de alta graduación o los de Estado Mayor, yo afirmo con rotundidad que tenemos los mejores suboficiales de todos los ejércitos de la OTAN. Unos suboficiales fantásticos, que muchas veces no los valoramos lo suficiente, una gente verdaderamente preparada, entregada, con una moral absoluta. Tenemos unos suboficiales maravillosos, y la clase de tropa igual. La prueba la tenemos que nosotros, después de más de 30 años participando en misiones relacionadas con la paz, participando más de 150.000 militares, solamente hemos recibido cariño y parabienes allí donde hemos estado, cosa que no sucede con los militares de otros países, incluso de países democráticos o de países de la OTAN. Ya. ¿Nunca te han dado un toque de atención metido en esos temas como estás tú de inteligencia, que has estado en diferentes partes del mundo? Inteligencia es espía, ¿no? Sí. ¿Nunca te han dicho, cuidado con lo que estás contando? Sí, yo intento estar siempre un poquitín en el filo de la navaja porque creo que es importante, Miguel. Si queremos verdaderamente contar algo que sirva al ciudadano, tenemos que, claro, decir algo de interés, ¿no? Algo que sea atractivo, pero evidentemente siempre manteniendo la prudencia también debida. Hay que pensar que nosotros estamos sometidos a la ley de secretos oficiales y aunque no estemos sometidos, para cualquiera que ha trabajado en el mundo de la inteligencia, hay cosas que te llevarás a la tumba y que nunca podrás contar, evidentemente. Pero dentro de eso yo intento hacer un esfuerzo lo mayor posible precisamente para hacer un servicio a la ciudadanía, que conozcan cosas que de otra manera probablemente se les escaparían. Dime en qué países has estado haciendo inteligencia, si puedes. Pues en unos cuantos, sí. En unos cuantos. 2 y 15, 1 y 15 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Si queréis preguntarle, 900-137-137 el teléfono, además de las redes sociales. Con él vamos a hablar un tema de absoluta actualidad que tiene un montón de misterios que vamos a intentar desvelar tras esa introducción. Un 11 de septiembre de 2001 la historia cambió. Todos los servicios informativos nos daban la noticia. Escuchamos a Ricardo Ortega y a Matías Prats. Antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias?
Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información podemos aportar. Una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera. Son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Hoy se cumplen 20 años de aquel atentado que cambió el mundo. Muchos acontecimientos han ocurrido desde entonces. Esta noche queremos analizar parte de sus consecuencias. Pues ahí está esa primera introducción. Parece que todo empezó un 11 de septiembre, hace 20 años. No vamos a hablar mucho de ello porque hoy nos han machacado. Bueno, nos han dado mucha información, afortunadamente, de todo el asunto. Pero Estados Unidos, pues, ¿se podía esperar que pudiera ocurrir eso en su territorio? Yo creo que no se lo imaginaban. Había muchas señales, muchos indicadores. Es más, un mes antes, en agosto del 2001, Bin Laden había lanzado un comunicado en el que amenazaba a Estados Unidos precisamente de cometer un atentado de esta naturaleza en su propio territorio. Estados Unidos no se lo llegó a creer. Sus propios servicios de inteligencia en aquel momento en concreto pensaban que aquello era imposible, que no tendrían logística, no tendrían capacidad por parte de Al-Qaeda de llegar a cometer un atentado de esta naturaleza, y además pasaban cosas muy curiosas. Resulta que en aquel momento básicamente los analistas de la CIA eran todos lo que se llamaban los WASP, blancos, anglosajones, protestantes y básicamente hombres. Es decir, había muy pocos expertos en la cultura musulmana, en lo que es en el Islam, y no entendían, por ejemplo, el significado de por qué Bin Laden lanzaba esos comunicados en una cueva, por qué lo hacía desde una cueva, y lo hacía con ciertos gestos de cierta forma, ¿no? No llegaron a entenderlo probablemente nunca. Y luego es verdad que tampoco eran conscientes de que la guerra ya había empezado con Bin Laden de hacía mucho tiempo. Recordemos el atentado del año 2000, yendo un poco hacia atrás, en las aguas de Yemen, contra el destructor del USS Cole. Pero es que si nos vamos un poquitito más atrás, a 1998, los dos atentados terribles contra las embajadas de Dar es Salaam y de en Tanzania y en Nairobi. Estamos hablando de que esa guerra ya había, como digo, comenzado. Clinton también había atacado instalaciones de Al-Qaeda, y a Bin Laden y Al-Qaeda llevaba amenazando a Estados Unidos, sobre todo a partir de 1991, cuando en el marco de la Primera Guerra del Golfo Estados Unidos se asienta en lo que ellos consideran sus territorios sagrados, es decir, en las proximidades de la Meca y de Medina. Y a partir de ese momento, claramente, Al-Qaeda ya le había declarado la guerra, pero todos esos indicadores como que no los supieron asimilar, o por lo menos con la suficiente eficacia. Y es más, ya había servicios de inteligencia europeos que habían avisado a los servicios de inteligencia estadounidenses de que eso podría llegar a ocurrir. Ya. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que los conspiranoicos o circulan entre los conspiranoicos. Hay una onda por ahí que dice que ya se sabía que iba a haber ese atentado, como tú has avanzado, y que lo dejaron estar. De hecho, avisaron a mucha gente que no fuera a trabajar. De hecho, hay por ahí rumores de que ciertas familias les dijeron: no vayas a trabajar mañana, porque se sabía que algo iba a ocurrir. Quizá pasó como Pearl Harbor, que ya se sabía, o como ese buque que en Cuba hundió la Marina Española y sirvió a Estados Unidos para proclamar la guerra contra España, igual con los japoneses, y ese acto del 11 se sirvió para decir: vale, pues ahora vamos a quitar un montón de libertades. Pero en el caso de Cuba tendría una explicación. En el caso del incidente de Tonkin, por ejemplo, para iniciar la guerra en Vietnam, estamos hablando, por supuesto, de Pearl Harbor. Eso tendría hasta una explicación, tiene una lógica. Es decir, había un interés detrás. Pero ¿qué interés iba a tener en aquel momento Estados Unidos de autoprovocarse o permitir un atentado en su territorio? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Hay que pensar que... Para legitimar la guerra contra ellos y de poder arrasar los países como hicieron después. Claro, pero... Pregunto, Pero hay que pensar... Mira, en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, era claro, es decir, para poder empezar ya para que el pueblo, además,
permitiera o incluso animara al gobierno a entrar en guerra contra Japón, que había muchas dudas en aquel momento. Pero claro, en este caso es que Estados Unidos ya era el amo del mundo. Hay que pensar que a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, el único poder que se queda en un mundo unipolar absolutamente era Estados Unidos. Hay que pensar que llega a cometer atropellos, por así decirlo, como en 1999, de llegar a bombardear la capital de un Estado soberano, como fue Belgrado, la capital de Serbia. Hay que pensar que efectivamente, además, interviene en la Primera Guerra del Golfo y nadie le había puesto el más mínimo, digamos, límite, porque es que no había nadie para ponérselo. Dominaba todo el planeta, en todos los escenarios, en la tierra, en el mar, en el ciberespacio, absolutamente en todo. Entonces China no significaba nada para Estados Unidos. Hay que pensar que en aquel momento el Producto Interior Bruto de China era 6 veces inferior al de Estados Unidos. Es decir, ¿para qué lo iba a hacer? Esa es la gran pregunta, dice. Porque todavía, fíjate, sobre todo, si entendemos, dice, para invadir Afganistán. Para invadir Afganistán, pues un país, además, eso, con un gobierno prácticamente paria, aislado de todo el mundo, solamente había 3 países que le habían reconocido al gobierno talibán, no tenía ningún sentido. Fíjate, ahí todavía podríamos hablar de por qué, que todavía hay muchas dudas al respecto de por qué luego invade Irak. Podemos luego, si quieres, abundar un poquitito mi teoría, ¿no? Pero hay muchas dudas al respecto porque no está claro en absoluto. Pero dice, hacerse con el control del petróleo, si ya directa o indirectamente ya tenía el control del petróleo prácticamente de todo el mundo. Es decir, no hay una razón que nos permita llegar a la conclusión de que lo hubiera provocado o que hubiera permitido de manera intencionada que ese atentado ya se llevara a cabo. Ya. Otra pregunta que también circula por ahí, se decía que Bin Laden ya estaba muerto, que ese otro personaje al que matan no era Bin Laden. Incluso hay informaciones, parece ser muy cercanas, que dicen que había muerto mucho antes. Mira, fíjate, el tema de Bin Laden es muy interesante, porque hay ciertas informaciones que apuntan a que los talibanes, el gobierno talibán, en el año 2001, cuando Estados Unidos le dice que permita la captura de Bin Laden, y que, por un lado, lo primero que le piden los talibanes es pruebas de que ha sido Bin Laden quien ha cometido los atentados, o que ha sido el que ha instigado esos atentados. La primera pregunta. Parece ser que lo siguiente, cuando ya se ven muy presionados, que llegan incluso a decir a Estados Unidos, mira, efectivamente, sabemos dónde está y te lo vamos a enterrar. Pero para Estados Unidos ya era muy tarde. Estados Unidos necesitaba su prestigio, necesitaba golpear algo, necesitaba vengarse contra alguien. Claro, no se iba a vengar contra Arabia Saudí, a pesar de que 15 de los 19 terroristas eran saudíes. Obviamente se tenía que vengar contra alguien que sabíamos que no iba a tener ninguna repercusión, un gobierno paria aislado del mundo, que era el gobierno talibán. Era lo más fácil de atacar, evidentemente, aunque se han equivocado como ahora sabemos. Pero claro, probablemente todavía nos quedan episodios por conocer, cosas por saber, entre otras cosas, incluso de los propios atentados del 11S, de los 4 atentados, o de los 4 aviones, ¿no? Porque todavía quedan miles de documentos por desclasificar, Miguel. Documentos que ahora Joe Biden se ha comprometido a desclasificarlos en un periodo, creo que de 6 meses, pero me temo que será como el otro informe anterior de 28 páginas, que estaba tan editado que al final no ponía absolutamente nada. Porque, entre otras cosas, queda por saber qué es lo que están reclamando los familiares de las víctimas, o las víctimas, quedan por saber exactamente si algún saudí o incluso el propio gobierno saudí tuvo algo que ver con estos atentados, porque ese es un tema muy, muy importante, porque entre otras cosas, si se llegara a la conclusión de que sí que hubo saudíes muy ricos o incluso pertenecientes al propio gobierno saudí que estuvieron implicados, ahí estaríamos hablando de que puede haber reclamaciones multimillonarias precisamente por todos los daños causados. Tú que tienes información privilegiada, y nos vamos enseguida a Afganistán, nos engañan mucho cuando escuchas las noticias que se vierten en los medios de comunicación. Tú conoces las de arriba y dices, vaya la que están metiendo. Muchísimo. Es más, cuando se domina un tema en profundidad dices, pero ¿cómo se pueden decir esta sarta de barbaridades, ¿no? Muchas veces por personas que simplemente han leído algo en algún sitio, que probablemente sea ya una información tergiversada y que simplemente se limitan a replicarla, ¿no? Sí, la verdad es que nos engañan muchísimo. 2:26, 1:26 en las islas. Espero que esta noche no ocurra eso. Lo vamos a intentar. Vale. 900-137-137, si queréis preguntarnos. Nos vamos enseguida a intentar comprender lo que está pasando en nuestro mundo. Escucha de nuevo Espacio en Blanco en RTV Play Radio.
Afganistán, un cruce de caminos en medio de Asia, ha tenido siempre una existencia convulsa. Esto es parte de su historia. El 27 de abril de 1978 se llevó a cabo en Afganistán la llamada Revolución de Saur, un golpe de estado del Partido Democrático Popular Afgano, de corte comunista, para hacerse con el poder del país. Ese mismo año el nuevo gobierno aprobaría una serie de reformas a la conservadora ley islámica civil y de matrimonio, para así terminar con el feudalismo que imperaba en la sociedad afgana, respondiendo con violencia a todo movimiento que se opusiera al cambio. Como resultado, una gran parte del país se rebelaría, y desde Pakistán, los Estados Unidos y sus aliados comenzarían a enviar apoyo económico y militar a los insurgentes, para derrocar al gobierno comunista. Sin embargo, al año siguiente, después de que el secretario general del partido fuera asesinado, y bajo el temor de que los nuevos gobernantes cambiaran de bando, la Unión Soviética invadiría Afganistán el 24 de diciembre de 1979 para instaurar una presidencia títere en la nación. A partir de entonces se desataría una guerra de 9 años de duración, con las fuerzas del gobierno afgano y la Unión Soviética en un bando, y aproximadamente 250.000 guerrilleros musulmanes, conocidos como mujahidín, en otro. Estos últimos entrenados, armados y financiados principalmente por la CIA de Estados Unidos, así como el Reino Unido, Pakistán y en menor medida China. Finalmente, el 15 de febrero de 1989, los mujahidín ganarían la guerra y expulsarían a los soviéticos del país. Aunque lejos de alcanzar la estabilidad, Afganistán se vería ahora sumido en una prolongada guerra civil entre 5 facciones guerrilleras, peleando todas por hacerse con el poder. Sería así que en 1994, de entre los diversos grupos de mujahidín, surgiría una organización de rebeldes extremistas conocida como el Talibán, que con la promesa de finalmente terminar con décadas de guerra en Afganistán, y habiendo conquistado la ciudad capital de Kabul en 1996, lograría hacerse con el control del 90% del territorio afgano. Así, los talibanes instaurarían en el país un emirato islámico teocrático regido por la Sharia, la ley religiosa musulmana que, de acuerdo a la extrema interpretación del talibán, exige la prohibición de la música y el cine, y suprime además casi totalmente los derechos de las minorías y de las mujeres, restringiendo los atuendos, salidas, actividades y trabajos de estas últimas en todo aspecto. Sin embargo, el reinado del talibán duraría solo hasta noviembre del año 2001, cuando serían derrotados y expulsados de Kabul en poco más de un mes por una coalición militar liderada por los Estados Unidos, comenzando así la guerra de Afganistán. Esta invasión, como posiblemente ya lo sepas, fue llevada a cabo como represalia por los atentados del 11 de septiembre de ese año en el World Trade Center de Nueva York, mismos que habrían sido atribuidos al grupo terrorista Al-Qaeda, quienes utilizaban el territorio de Afganistán como base de operaciones, con permiso y protección del gobierno talibán. Sigamos analizando más datos sobre el país y su situación. Ha sido un resumen bastante sintético de parte de la historia, no sé si estás de acuerdo con ello. Sí. Pero hay algún dato que podíamos apuntar que es muy interesante. Cuando dice él el verano de 1994 que surgen los talibanes, hay que decir que son llamados por el pueblo para que pongan orden, seguridad y justicia. Fíjate lo que acabo de decir. ¿Por qué? Resulta que efectivamente en esa guerra civil que surge una vez que desaparecen los soviéticos, son expulsados del país con ayuda efectivamente de Estados Unidos, de la CIA, del MI6, con dinero saudí, que se le ha olvidado decir, y filtrado a través de Pakistán, sobre todo por su servicio de inteligencia. ¿Y con China también? Sí, con China en aquel momento, como estaba un poco a disgusto también con Rusia, pues también ayudó, aunque de una manera muy parcial, ayudó también en aquel momento a los mujahidines a expulsar a los soviéticos del país. Pero fíjate, cuando Estados Unidos consigue el objetivo, como ha pasado ahora, se desentiende completamente del país. Es decir, en vez de ayudarle a verdaderamente transformarse y a modernizarse, se desentiende del país. Y empieza una lucha intestina. Una lucha intestina entre distintos señores de la guerra, distintos señores locales. Entre ellos estaba pues el Masud, el tayiko, estaba Dostun, el uzbeco, pero había mucho más, que al final son los que se hacen un poco con el poder en Kabul. Pero claro, ¿qué sucede?
que esta gente empieza a cometer todo tipo de tropelías. Pero tropelías que como no nos podemos ni hacer una idea. Contra el pueblo. Todo tipo de salvajadas. Y de hecho, sucede en ese verano del 1994 que un señor de la guerra local empieza a violar de manera sistemática a jóvenes locales. Entonces, los propios afganos son los que llaman a estos que llamaban los talib, el estudiante puro, que se había formado en las madrasas, en las escuelas coránicas de la línea Durán. La frontera es artificial, creada por el Reino Unido a finales del siglo XIX para impedir la expansión del Imperio ruso, que es lo que hace frontera, esos 2.430 kilómetros de frontera entre Afganistán y Pakistán. Se habían quedado ahí, muchos de ellos habían sido los que habían tenido que huir de Afganistán, que habían intentado llegar a Pakistán y no les habían dejado entrar en todo el territorio y se habían quedado en esa frontera. Y son los que les llaman para que pongan orden, porque ponen un orden brutal, salvaje, efectivamente, cortar manos, cortar extremidades a los ladrones, el decapitar a los que cometen alguna tropelía mayor, pero ponían justicia a su manera, porque el otro era un caos total y absoluto, solamente de gente que se dedicaba a depredar a su propio pueblo, para que veamos lo complicado que es ese escenario. Y cuando hablamos de poner, por ejemplo, lo del burka, es que esto no viene de ahora, esto es muy antiguo. Hay que pensar que en el año 1927, el rey de la época, en el año 1927, intentó modernizar el país, intentó que las mujeres pudieran trabajar fuera del hogar, que pudieran tener educación, y hubo revueltas masivas en todo el país. Es más, le costaron un golpe de Estado y la abdicación. Pero es que estamos hablando que a principios de los años 60, el primer ministro del momento, que también pretendía modernizar el país, porque temía, entre otras cosas, la llegada del comunismo, pretendía modernizar el país, intentó hacer lo mismo, pero ni siquiera se atrevió a prohibir el burka. No se atrevió a prohibir el burka, para que veamos que esto no viene de ahora ni mucho menos. Es verdad que cuando triunfa a partir de 1965, que triunfa el partido democrático del pueblo, por cierto, digamos, potenciado y financiado por la KGB, por la Unión Soviética, y a partir, como bien ha dicho en el informe que hemos oído, en 1978 ya triunfa la Revolución Comunista, y a partir de ese momento ellos tienen una bandera, tienen una estrategia que le dan la importancia más absoluta, que es el feminismo, el tratar de que la mujer sea igual que el hombre, que pueda trabajar como cualquier otro hombre. Es más, le dan muchos puestos en la administración, incluyendo en la policía secreta, a las mujeres. Bueno, pues aquello fue una oposición frontal de buena parte de la población y especialmente de los pastunes, que ellos tienen su propio código, el Pastunwali. ¿Por qué? Porque una cosa es Kabul y otra cosa es el resto del país. Uh-huh. Y cuando aquí ahora vemos manifestaciones en Kabul, todavía hoy en día, de mujeres occidentalizadas protestando y manifestándose contra la opresión talibán, pero es que hay muchas mujeres en el resto del país que lo ven con buenos ojos todo lo que está sucediendo, porque es un país muy complejo, muy complicado. Entre otras cosas, fíjate, allí hay no solamente los pastunes, que es básicamente la mitad de la población, tenemos también a los tayikos, a los uzbecos, a los turcómanos, a los hazaras, que son chiíes, por cierto, 4 millones de personas. Es muy complejo, pero es que solamente dentro de los pastunes existen más de 60 tribus y más de 300 subtribus. Y cada uno sigue al líder de su tribu. Nunca han obedecido al gobierno de Kabul, jamás en la historia en Afganistán. Es más, cuando aquí nos dicen que es que había una democracia porque votaban, pero no votaban a un programa político, no votaban a un líder político. Nunca un afgano va a votar a nadie que no pertenezca a su tribu principal, ni se le ocurre pasárselo por la imaginación. Es decir, que era una democracia bastante artificial y que lo queríamos creer más los occidentales, que allí había una democracia, de lo que realmente ellos lo creían. Entre otras cosas, es muy triste comentar que el índice de analfabetismo de las mujeres en Afganistán todavía hoy es de entre el 70 y el 80%. El doble que en los hombres, el doble. No pensemos que esas mujeres analfabetas en realidad están pensando en el concepto que nosotros tenemos, en los valores y principios democráticos, como nosotros lo podemos entender, porque no es verdad. Es cierto que se ha llamado a Afganistán el cementerio de imperios, porque ni Tito, ni Alejandro Magno, ni los británicos
ni los rusos, ni ahora los americanos han podido conquistarles, aparte de las luchas que se tenían entre ellos, como estabas... Pues fíjate, no solamente las bajas que han tenido en ese escenario, sino además que a partir de haber participado en ese escenario es cuando ha comenzado su declive. Fíjate, comentabas lo de Alejandro Magno. Alejandro Magno abrió muchas alejandrinas, ¿no? Es decir, poblaciones que creó, que fundó allí, que todavía existen. Pero fíjate, Alejandro Magno no perdió a sus combatientes de manera importante en las grandes batallas, en Iso, en Gránico, en Gaugamela, en Hidaspe. No, las perdió en el Hindicus. Ahí fue donde perdió la mayor cantidad de sus soldados, de sus combatientes. Pero efectivamente, el Imperio Británico pierde 3 guerras a falta de una. Pero es que lo mismo le sucedió el Imperio Británico, que en aquel momento dominaba prácticamente medio mundo. Pero le pasó a los soviéticos, más esfuerzo que hicieron los soviéticos, que en ese momento mandaban medio planeta. Perdieron más de 14.000 soldados de la cifra oficial, que probablemente incluso sea superior, y con todo el esfuerzo que hicieron económico por democratizar, por mandar ese mensaje de igualdad entre los hombres y las mujeres, y en cambio no lo consiguieron. Estados Unidos de repente pensó y dice, es diferente, yo como ahora mismo domino todo el planeta, yo lo voy a hacer muchísimo mejor, y evidentemente pues vemos que también se equivocó. Ya. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Es cierto que te nombraron, o ya estaba firmado, que ibas a ser el jefe de inteligencia de Afganistán? Sí, mira, es muy curioso. Yo entonces era el jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Entonces el Cuerpo de Ejército Europeo iba a mandar la misión de todo Afganistán y yo iba de jefe de contrainteligencia de todo Afganistán. Estamos hablando del año 2004. Por una serie de circunstancias, estando en la última fase de entrenamiento en una base de la OTAN en Stavanger, en Noruega, me dieron 3 trombosis por haber hecho el bruto, lo que era algo muy propio también de los militares en este exceso de celo, pero efectivamente yo estaba incluso lo que se llama estampillado, ya había salido en el Boletín Oficial de Defensa, que es que me habían dado un grado más, un empleo más, precisamente pues para que tenga un poco más de ascendiente, sobre todo cara a los extranjeros. Con lo cual quiere decir que yo llevo analizando Afganistán en profundidad desde el año 2003 y no he dejado de hacerlo porque mi último destino en el Ministerio de Defensa, en el área de análisis geopolítico, una de mis principales responsabilidades era precisamente hacer el seguimiento de Afganistán. Por eso estás aquí, eso que quede claro además. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Radio Nacional de España, la que quieres. Confusión en estos momentos, una antorcha de humo gigante ante una de las Torres Gemelas. Se confirma la versión atentado en Nueva York. Esta semana no vamos a ser muy originales, pero en un programa basado en el recuerdo no podíamos obviar hablar del 11S. Una de las Torres Gemelas que está cayéndose. Memoria de Delfín. Confirmo, fuego en el Pentágono, al parecer. Así comenzamos nuestra 7ª temporada. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. En medio de toda esta crisis en Afganistán surge un grupo, los talibanes. Los primeros talibanes salieron del movimiento de los mujahidines que combatieron contra las tropas de la Unión Soviética a finales de los años 80. El grupo como tal se formó a mediados de los 90 y poco a poco fueron conquistando el país. El término talibán hace referencia a estudiante en lengua pastún. Precisamente porque muchos de los combatientes fueron estudiantes de las escuelas religiosas de Afganistán y Pakistán, donde recibieron una educación islámica radical sunita. A mediados de los 90, al no haberse implantado la Sharia en Afganistán, el mulá Mohamed Omar, considerado el fundador del movimiento talibán, decidió emprender la conquista del país. Así, en 1995, logró tomar Herat y un año después ya habían entrado en Kabul.
Son algunos datos de los talibanes. Conozcamos más. Ya se adelanta alguno de ellos, pero para entenderlo, estudiantes, es decir, gente culta que sabía un poco más, o quiénes eran estos. Porque hay quien dice que eran pastores, gente perdida de los montes y de repente... Sí, no eran especialmente cultos. Cuando hablamos de estudiante hay que tener en cuenta que en esas escuelas coránicas solo se estudia el Corán. Se estudia el Corán, que además el Corán, recordemos, que fue escrito para que solo se siguiera transcribiendo en árabe y además para ser recitado. Y solamente aprendían eso. No significa que tuvieran una cultura especial en absolutamente nada más. Pero sí que es verdad que, fíjate, tenemos que pensar, Miguel, que si consiguen conquistar el país tan rápidamente es porque tenían gran apoyo popular, como ha sucedido ahora. Si hubieran tenido al pueblo en contra, evidentemente no lo hubieran podido conseguir. Hay una diferencia entonces con respecto a ahora, que nunca, hasta en aquel momento, a pesar de que tenían el poder total en todo el país, no consiguieron conquistar nada más que el 90%, porque hubo un 10% del país que todavía seguía en manos de esa alianza del norte, precisamente de Masud. En cambio, hoy tienen el control absoluto de todo el país, el 100% del país. Luego hablaremos de lo que hablamos del valle del Pansir, sí, donde precisamente estaba el hijo de Masud, donde era un poco la resistencia. ¿Qué ha sucedido? Que en aquel momento todavía tenían apoyo, por ejemplo, como era tayiko, tenía apoyo de Tayikistán y de Rusia. Pero claro, porque los rusos porque les habían expulsado de allí, por eso todavía apoyaban a los que les habían expulsado, o sea, a los que estaban en contra de los que les habían expulsado. Pero ¿qué sucede? Que ahora ya no había apoyo internacional. Y como no les habían apoyado tanto nadie, pues evidentemente los talibanes lo han tenido muy fácil para conquistar todo el país. Vale. Alguien dice también que, bueno, esos son los datos, que esos talibanes eran apoyados, lo hemos dicho antes, por la CIA. Es decir, la propia CIA se encarga de darles armas, tácticas, todo tipo de cosas para que puedan luchar contra los comunistas. Pero esos son los mujahidines. Recordemos que los talibanes vienen más tarde. Vienen después. Vale. Los mujahidines clarísimamente. Los mujahidines en la guerra entre 1979 y 1989, hasta que se van los soviéticos, les apoya a esos mujahidines. Es más, me atrevo a decir que ahora que tanto hemos hablado de la yihad global que pretendía crear el Estado Islámico, la verdadera yihad global la crea la CIA y el MI6 con el apoyo del ISI, el Servicio de Inteligencia pakistaní, y con dinero saudí básicamente, la crean en aquellos años, donde llegan a llevar, se estima que a más de 50.000 combatientes extranjeros, que como dijo, hasta Bin Laden lo dijo en una entrevista que le hizo un medio francés allá por 1995, que muchos de ellos venían entrenados muy bien por la CIA, les entrenaban en otros campos fuera de Afganistán. Y lo cierto es que se creó una gran yihad global, que de aquellos polvos vienen estos lodos, no tengamos ninguna duda, porque lo que hacen es que cuando se sienten fuertes, cuando se crea Al-Qaeda en 1988, dicen, ahora que hemos vencido a todo un gran imperio que era efectivamente la Unión Soviética, dice, vamos a ir a seguir combatiendo a otras partes del mundo para defender el Islam, para que triunfe el Islam, para defender a nuestros hermanos que están siendo oprimidos, que están sufriendo, que están siendo humillados. Y efectivamente, para que veamos, cuando se juega con el radicalismo islamista, las consecuencias tan terribles que puede tener. Hay quien dice que todo esto es producto de eso, de los Estados Unidos. Pues en cierto modo sí, fíjate, es que podíamos hablar que no es la primera vez que había sucedido. No debemos olvidar lo que sucedió en los años 50 con el Pacto de Bagdad, 1955, inicialmente creado por el Reino Unido, al que posteriormente se une Estados Unidos, y que a una serie de países, Irán, Irak, Pakistán, les fomenta el radicalismo religioso para que luchen contra los ateos y los impíos de los comunistas, para impedir que se expandieran precisamente por Oriente Medio. Es decir, que se ha jugado mucho cuando se ha querido. Fíjate, hay algo que no se conoce, que es bastante desconocido, cómo la CIA, Estados Unidos, apoyó a la UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo, cuando sabían perfectamente que estaban alineados y hermanados con Al-Qaeda, y es más, hay algunos informes de inteligencia que dicen que los llevan a entrenar a combatientes de la UCK de Kosovo, albano-kosovares, les llegan a entrenar en Afganistán precisamente con Al-Qaeda, para que estuvieran mejor formados para convertir en ese escenario. Es decir, cosas verdaderamente terribles. ¿Cómo precisamente en eso que no nos cuentan, como antes tú decías, Miguel, cómo se juega con todas estas brutalidades para conseguir objetivos temporales que a la larga se demuestran que eran absolutamente infructuosos? Increíble.
Seguimos un poquito más adelante. Tenemos un montón de información que dar. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Vamos con algún ejemplo de cómo se comportan esos talibanes. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estos son algunos datos de la forma de actuar de los talibanes. Lo extraemos del programa Reporteros de France 24. Habla un comandante talibán. Estas no son buenas condiciones para hablar. Normalmente permanecemos en las montañas. Bajamos por ustedes. Por lo general no nos sentamos así, al aire libre. Estos combatientes fueron desplegados en la región desde hace algunos días. En Afganistán, por todas partes, la guerrilla fundamentalista extiende su dominio y multiplica sus ataques, en especial cerca de las grandes ciudades. Esperamos muchos refuerzos. Otras 2 unidades se unieron a nosotros ayer. Estamos rodeando la provincia de Herat y esperamos órdenes. Si recibimos la orden de capturar la ciudad, lo haremos. Cuando llegamos a un pueblo nos instalamos en la mezquita. Es ahí donde dormimos. Lo primero que hacemos es cerrar las escuelas porque basan su trabajo en el programa escolar del gobierno afgano. Destruimos las escuelas y despedimos a todos los profesores y otros empleados. En su lugar instalamos nuestras propias escuelas religiosas. Trabajan con nuestro programa y forman talibanes. ¿Es así como se prepara el cambio en Afganistán? Eran palabras de algunos de los comandantes que cuando llegan a un pueblo destruyen las escuelas, quitan a los maestros y si no se los cargan, así funcionan. Sí, pero fíjate, si me permites, lo primero que debemos decir es que ya en el gobierno anterior, el que ha salido huyendo, ya era un Estado islámico. Sí. Según su constitución, el país debía estar regido por la ley sharia. Lo que pasa es que los talibanes eso lo elevan a un punto y lo elevan en el sentido de que lo hacen absolutamente rigorista y en un sentido muy salafista. ¿Qué significa salafista? Salafista viene etimológicamente de salaf, del predecesor, y pretenden implantarlo de una manera absolutamente estricta en el sentido de que no se varíe nada de cómo fue creado originalmente. Y aquello, claro, es una verdadera aberración al no adaptarse a los tiempos modernos, obviamente. ¿Qué sucede? Que efectivamente esto que vemos que no es nuevo ni mucho menos en Afganistán, que lleva ya muchísimo tiempo, pero lo que tratan es de expandirlo otra vez por todo el territorio y de implantar un sistema absolutamente contrario a cualquier principio que nosotros podamos entender de respeto de los derechos humanos, de respeto de las mujeres y, por supuesto, de cualquier valor y principio democrático. Pero además, como te decía, es que esto no pensemos que está todo el mundo en contra. Ojo, que también hay mujeres que están a favor de esa situación y que enseñan a sus hijas a seguir esas tradiciones que a nosotros nos parecen tan sumamente, evidentemente, fuera de contexto y fuera de los tiempos modernos. Uh-huh. Es muy preocupante porque, desde luego, sobre todo para las mujeres que sí que se han formado en Kabul o que se han formado en el extranjero, evidentemente tenemos que pensar el choque tremendo que ahora verse otra vez inmersas en esta locura que claramente lo es. Es un choque enorme y esas son las mujeres que principalmente deberíamos ayudar a salir del país, porque ellas van a ser incapaces de vivir en este nuevo régimen porque ya no coincide para nada con los parámetros que han visto en otras partes del mundo de estas libertades y de estos privilegios que todos tenemos la suerte de disfrutar. Te están saludando de multitud de países del mundo y tenemos una grabación de alguien que conoce muy bien el tema que te voy a invitar a escuchar. Son 4 o 5 minutitos para quien que conoce de primera mano el asunto. Hola, querido equipo de Miguel Blanco, Espacio en Blanco. Os sigo fervientemente, me hacéis muchísima compañía y bueno, me pongo en contacto con vosotros desde Oriente Medio para aclarar algún tipo de... mucha de la desinformación que se está dando en estos momentos con la situación aquí. Me voy a presentar, por motivos que podréis entender, no puedo dar ni mi nombre completo ni mi localización,
pero soy piloto de líneas aéreas, que llevo trabajando en Oriente Medio ya más de 10 años. Tengo experiencia en las líneas aéreas desde hace más de 18 años. He trabajado en Estados Unidos, en Europa, en África, estuve en Nigeria más de 2 años y ahora en Oriente Medio. Mi experiencia aquí en Oriente Medio a lo largo de todos estos años pues es bastante interesante, ya que con el avión que nosotros volamos podemos ir, bueno, nuestras rutas son hacia Afganistán, hacia Irán, Irak, Pakistán, tenemos Bangladesh, la India, África, llegamos hasta Addis Abeba, Yuba. Es decir, alcanzamos bastantes sitios, todo el radio, digamos, alrededor de lo que es el centro de Oriente Medio. A lo largo de todos estos años hemos hecho muchos vuelos de tropas desde Kabul, Bagram, Kambastion, Kandahar, siempre de ida y de vuelta, aunque prácticamente el año pasado fueron casi la gran mayoría de las tropas americanas que prácticamente se marcharon, dejaron contingente aquí, y ya los últimos vuelos que hemos hecho este año, la gran mayoría eran contractors, era gente que trabajaba en servicios. He de decir que, claro, todas estas bases militares, especialmente la de Kambastion y Bagram, son enormes y son como pequeñas ciudades, ¿entiendes? Entonces, pues requieren bastante personal. Estamos hablando de miles de personas en servicios. Bien, la razón por la cual me pongo en contacto con vosotros, aparte de saludaros y mandaros un fuerte abrazo desde aquí, es porque vuelvo a oír que se van a volver a dar ayudas de miles de millones de euros a los supuestamente países colindantes que quieran o que acojan los refugiados de Afganistán. Y lo único que puedo decir es que me molesta gravemente que nuestro dinero, pagado con nuestros impuestos, se pierda de esta manera, ya que nunca jamás llegarán a los refugiados si no hay un control de ello. Y francamente, dadas las circunstancias y por la experiencia que tenemos ya en Turquía y en Marruecos, realmente no llega a donde tiene que llegar. Las guerras, todas estas guerras, y estoy convencida de que mi querido coronel Baños, al cual también mando un abrazo y un saludo, porque respeto profundamente tanto su persona como todo lo que dice por su experiencia, en las guerras siempre pierde la misma gente, las mismas personas. En este caso, personas que realmente no hubieran ni siquiera entrado a la guerra. Y desgraciadamente, en este caso, mujeres y niños pierden por doble partida, ya que los que han cogido el poder, ya sabemos, son los talibanes. Gente que, por otro lado, en los años 70 no existía más que en granjas, en colinas determinadas perdidas por las zonas norteñas del país, y ahora mismo, pues, después de ser alimentados y amancebados por nuestro querido socio estadounidense y con la colaboración nuestra, por supuesto, pues se han hecho muy fuertes. Entonces, desgraciadamente, la situación es dramática. Me gustaría dejar bien claro que creo que las ayudas hay que darlas, pero hay que darlas directamente a las personas que están sufriendo por ellas. No se pueden dar a través de los gobiernos, o hay que sacar algún tipo de mecanismo para que realmente llegue donde tiene que llegar. Y quisiera que la gente supiera que realmente la situación es dramática. Bueno, os mando un fuerte abrazo. Y os deseo mucha suerte, todo lo mejor, y por favor, si podéis apoyar a los refugiados, de alguna manera a ayudarlos, si podéis. Muchísimas gracias.
porque esta guerra también es parte nuestra, desgraciadamente. Un saludo, adiós a todos. Alguien que conoce de primera mano el problema, ha estado allí muchas veces, incluso sufrió un ataque también. 2 minutitos, ¿les llegará el dinero? La situación es jorobada como... No, al pueblo no. Bueno, lo primero, dar las gracias a esta persona que ha intervenido, también las gracias por sus palabras tan amables dirigidas hacia mí. Coincido plenamente con todo lo que ha dicho. Fíjate, podemos hablar he tomado notas de muchos puntos que ha tocado. Mira, piensa que el repliegue ya empezó en mayo. Ella decía que había transportado... Los contratistas, de los cuales podemos hablar, ya empezaron a salir, y había 18.000 contratistas, ya empezaron a salir en mayo. ¿Qué hicieron inmediatamente todas las élites civiles y militares? Empezar el expolio más absoluto, más del dinero de que ya de por sí sacaban del país, a sacarlo, porque allí la corrupción es endémica, es galopante. Entonces, ¿qué significa? Piensa que un vicepresidente, el hermano precisamente de Massoud, que se supone que ganaba al mes apenas unos cientos de dólares, y este hombre se fue del país con más de 50 millones de dólares a vivir a una mansión de lujo en Dubái y se paseaba por Dubái en un Rolls Royce. Evidentemente es lo que ha sucedido en este país y se ha permitido y se ha tolerado esa corrupción porque, es más, muchos contingentes internacionales, para garantizar su seguridad, pagaban cantidades ingentes de dinero a los señores de la guerra locales para no ser atacados. ¿Y qué significa? Pues que al final ese dinero nunca llega al pueblo, jamás llega al pueblo. Lo mismo que ahora no va a llegar al pueblo, evidentemente, a las zonas más desfavorecidas. Alguien se lo quedará por el camino. Pero fíjate, si me permites... 30 segundos. 30 segundos. Los cristianos, no hemos hablado de los cristianos. Miles de cristianos que existen en Afganistán, perseguidos. Cuando allí llegaba un misionero o se sospechaba que alguien era misionero, lo primero que hacían era decapitarle. O sea, te quiero decir que fíjate qué situación tan terrible. Y esto pasaba con el gobierno anterior, porque no se permitía que existiera una sola iglesia en un país donde existen 65.000 mezquitas. Y no se permitía una sola iglesia cristiana. Quiero decir que hay muchos otros temas que no hemos tocado de muchas otras personas que sufren en Afganistán a las cuales no se les presta atención. Tendremos que hacer otro programa de ello. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral para darnos las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Te quedas un ratito más, ¿verdad? Pues hasta cuando quieras. Después de las noticias seguimos analizando un poco esto y después llega una dama muy especial al programa, no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Primer programa de no sé qué temporada del Espacio en Blanco. 12, 15 ya no sé los que llevamos y lo que nos toca todavía, lo que nos queda. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.